Vamos a comenzar entonces el día de hoy a realizar una nueva capacitación de personas mayores a través de Hospital Digital. Estamos en este momento casi todos desde su casa, menos Francisco, que parece que está ahí Sí, en la oficina. y sale directo. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la promoción y la recuperación del sueño, y yo creo que también asociado un poco lo que está pasando en la actualidad, que hay mucha gente que está con insomnio, adultos mayores también por los cambios de residencias en los cuales se encuentran, han tenido quizás alguna alteración de su sueño. Así que nos encontramos hoy día con Francisco Martínez, que es químico farmacéutico. Él es doctor en farmacia y además ahora pertenece al equipo de DIPOL del Ministerio de Salud. Así que le doy el pase a Francisco para que comience su capacitación y posteriormente comenzamos con la ronda de preguntas, así que a todos los invito a poder participar y poner todas las preguntas que quieran en el chat para posteriormente conversarlas. Francisco. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo de poder conectarse a estas capacitaciones. Esperamos poder mantener haciendo temas interesantes y, por supuesto, como decía Bárbara, cualquier duda que tengan al final, no hay ningún problema que la puedan hacer. Bueno, hoy vamos a revisar temas con respecto a promoción, prevención y recuperación del sueño, que podríamos decir que es como el nombre completo de la capacitación. Y para esto tenemos tres objetivos principales. Sabemos que no nos podemos volver todos expertos, ¿cierto? Neurólogos expertos en sueño y en la ciencia, en la farmacología del sueño, pero sí lo que necesitamos en el fondo es que podamos identificar cuáles son las principales características del sueño. Vamos a entender por qué tenemos que dormir, ¿cierto? ¿Cuál es la idea principal de esto? ¿Cuáles son las características que tienen estos ciclos de sueño? También poder identificar medidas de higiene del sueño y de algunas otras terapias, ¿cierto? Que sabemos que funcionan efectivamente, que tienen evidencia científica para mejorar la calidad del sueño que se tiene. Y también buscar identificar cuáles son los riesgos de los medicamentos hipnóticos, ¿ya? Bueno, yo soy químico farmacéutico, mi especialidad en sí son los medicamentos, pero justamente la idea de esta capacitación es transmitirles que con respecto a la ciencia del sueño, los medicamentos tienen que ser siempre la última opción y además tienen que ser usados por tiempo muy limitado, son medicamentos bastante complicados, por lo tanto, más que enseñar a utilizar estos medicamentos, la idea es conocer cuáles son los riesgos principales que pueden presentar. Entonces, partiendo, ¿cierto?, por la descripción completa del sueño, si es que empezamos a ver la definición, ¿qué es el sueño? Todos conocemos, todos sabemos en general, pero la definición más formal, se sabe que es un proceso biológico, ¿cierto?, de carácter evolutivo y dinámico, que está conservado en todas las especies de animales superiores. O sea, todos los mamíferos, por ejemplo, duermen, un montón de peces también, ¿cierto?, de otras familias animales, tienen el proceso conservado del sueño. Y las tres funciones principales que se han planteado dentro de las teorías con respecto al sueño, primero que es un proceso de ahorro de energía, ¿cierto? Donde sabemos que baja el metabolismo, que empezamos a consumir menos energía, menos agua, ¿cierto? Por lo tanto, en esa forma nos ayuda a ahorrar. Otro punto es la protección del ambiente. Sabemos que instintivamente para dormir buscamos un ambiente tranquilo, seguro, ¿cierto? El cual nos aísle, ¿cierto? Por el periodo que vamos a estar durmiendo y porque somos extremadamente vulnerables, por lo tanto, en ese momento sirve como proceso de protección del ambiente. Y por último, como un fenómeno de recuperación corporal. O sea, durante el sueño, el cuerpo, ¿cierto?, se desconecta en cierta forma. Muchas veces uno piensa que la mente se apaga, pero no es así, la mente está muy activa, ¿cierto? Pero sí es verdad que algunos procesos biológicos y fisiológicos empiezan a activarse. Se reparan las células, ¿cierto?, los tejidos que están dañados, se consolida la memoria y un montón de otros fenómenos biológicos que son muy importantes. Esas son las tres funciones principales. Cuando no estamos durmiendo, ¿cierto? Existen dos fases principales, podríamos decir, del día. El primero es la fase de vigilia, donde nosotros, por supuesto, estamos despiertos, estamos alertas, ¿cierto? Estamos trabajando, estamos viendo algo, estamos poniendo atención. Por lo tanto, no sabemos conscientemente que no es un momento para dormir. Fuera de este periodo, ya existe uno de los primeros procesos y pasos que podríamos hablar del sueño, que es la fase de latencia. La fase de latencia es el periodo entre el que yo, como persona, ¿cierto?, decido que me voy a ir a dormir y en que realmente me quiero dormir. O sea, podríamos decir que es cuando uno apaga la tele, ¿cierto?, deja el celular al lado cargando, se da vuelta y decide que va a dormir. Ahí empieza la fase de latencia, porque si es que yo me acuesto, pero voy a ver una película, voy a ver otra cosa, no es parte de la fase de latencia porque yo no estoy activamente queriendo dormir.
Esta fase de latencia debería durar de 5 a 30 minutos, que es lo fisiológicamente normal. Sabemos todos que hay personas que, ¿cierto?, cierran los ojos y se quedan dormidos, y hay personas que cuando ya están muy cansadas, ¿cierto?, en cualquier instante que se sientan, que se recuestan, pueden empezar a quedarse dormidos. Entonces, eso implica que el descanso no está siendo reparador. No es normal que yo me dé vuelta y me quede dormido inmediatamente. Tampoco, por supuesto, es normal si es que yo ya llevo media hora dándome vuelta para todos lados, ¿cierto? Y no logro conciliar el sueño. Eso también implica, por supuesto, que yo ya estoy con un proceso de insomnio y también implica que hay procesos de alteración con respecto al proceso del sueño. Sabemos como concepto básico, ¿cierto?, que se debe proveer de un ambiente libre de estímulo. O sea, nadie, excepto sabemos que los niños generalmente tienen un sueño un poco más resistente, pero nadie se va a poder o va a poder conciliar un sueño de buena calidad cuando está mucho ruido, cuando hay mucha luz, ¿cierto?, en un ambiente que no es propicio para dormir. Entonces, esa es la idea en general de la fase de latencia, cuando yo trato de optimizar esas condiciones para que me permitan, ¿cierto?, descansar. Una vez que yo ya entro en este ciclo del sueño, ¿por qué se llama ciclo? Porque ocurre, ¿cierto?, de forma cíclica, son más o menos de 70 a 120 minutos cada ciclo de sueño que se va repitiendo, o sea, en promedio nosotros podemos estar 2, 3, 4 ciclos de sueño completos durante la noche, ¿cierto? Hay personas, por supuesto, que pueden llegar incluso a dormir 6, y que es algo fisiológicamente normal para ellas. Estos ciclos tienen distintas fases y etapas que se van rotando, ¿ya? Nosotros partimos el sueño en una fase, esa fase empieza a avanzar, nuevamente volvemos a la fase inicial y ahí empieza el ciclo de sueño siguiente. Entonces, ¿en qué está dividido este ciclo de sueño? En etapas. La primera etapa, que en el fondo es la etapa donde nosotros partimos el sueño, es el sueño no REM o sueño en un fondo de descanso, podríamos decir. Es una fase en general donde existe descanso corporal y mental. O sea, el cuerpo se empieza a desconectar, disminuye, como dice ahí, la actividad metabólica, la temperatura corporal, ¿cierto? Si nosotros nos quedamos dormidos, en el fondo, sin taparse, uno despierta con frío, ¿cierto? Porque el cuerpo normalmente y fisiológicamente disminuye la temperatura. También baja el ritmo cardíaco, ¿cierto? El pulso, se empieza a calmar, ¿cierto? Podríamos describir que es el proceso donde el cuerpo empieza a disminuir sus funciones. Tiene 4 fases dentro de esta etapa no REM, ¿cierto?, que están definidas según la actividad cerebral. O sea, hay estudios como el polisomnograma, que uno lo hacen dormir, ¿cierto?, en una sala especial, que le ponen una especie de casco, ¿cierto?, y algunos otros conectores para monitorear la actividad cerebral, le piden que duerma, y ahí en el fondo, si uno dibuja la actividad del cerebro durante esos momentos, se ven claramente 4 fases en esta etapa. La primera fase, que es la fase no REM 1, es la fase de inicio. Es un estado muy liviano, que podríamos decir que es como el paso siguiente a la somnolencia. O sea, en el fondo la somnolencia es cuando yo estoy despierto pero empiezo a tener sueño, a quedarme dormido. Fase 1 es cuando yo consigo quedarme dormido, la primera parte. ¿Qué pasa? Que baja un poco el pulso, se lentece la respiración, la persona en el fondo puede empezar a respirar un poco más intenso, pero más lento, ¿cierto? Y en este momento sabemos que cualquier estímulo despierta a la persona. Un ruido, una luz, ¿cierto?, un golpe, cualquier tipo de estímulo que pueda existir, la persona va a despertar. Además, en esta fase, en el fondo, se produce un cambio en la actividad cerebral. O sea, si nosotros le hiciéramos el examen a todas las personas que están durmiendo, veríamos cómo pasa cuando empieza ya a salir de la fase 1, y ocurre un fenómeno que se conoce como estado hipnagógico, que es un término bien extraño, ¿cierto?, pero que se refiere más que nada a esta sensación de caída, que nosotros nos estamos quedando dormidos, ¿cierto?, y existe un salto. Saltamos donde estemos, en una cama, en una silla, etcétera, ¿cierto? Y una sensación de que alguien se va a caer, de que me estoy cayendo, por eso pongo la foto ahí, ¿cierto? Eso se llama estado hipnagógico y es normal. O sea, no es una alteración del sueño. Hay muchas teorías por qué ocurre, porque hay cambios de voltaje en las ondas cerebrales, ¿cierto? Pero en general es normal que al principio del sueño nosotros estemos tratando de quedarnos dormidos y tengamos estos saltos, ¿ya? Así que no hay que preocuparse si es que ocurre. Una vez que pasamos a la fase 2, esta es la fase más abundante de todo el sueño. O sea, si nosotros hacemos un mapa, pues vamos a mostrar que se llaman hipnogramas, que es un mapa de cómo ocurre el sueño en la noche. Es la fase que más ocurre. Lamentablemente es el descanso más liviano. O sea, yo paso más tiempo durmiendo en esta fase, pero no es una fase de descanso real. ¿Qué pasa en esta fase? Hay disminución de la actividad muscular, baja la temperatura corporal,
ya la persona no es tan sencillo despertarla, o sea, no basta generalmente con hablarle, sino que hay que moverle un poco, sacudirlo, ¿ya? Y también disminuye más todavía la actividad cerebral, o sea, es la fase de transición mientras estamos en un sueño liviano, ya pasando a un sueño más profundo. Ya el no REM fase 3 empieza el sueño profundo, aquí ya la actividad cerebral es muy lenta, la persona no está conectada con la realidad, aquí, bueno, va a depender mucho de las diferencias de las personas, ¿cierto? Hay personas que no despiertan, ¿cierto? Con martillazos, con cualquier tipo de actividad que exista. Sabemos que es muy difícil despertar a una persona en esta fase, hay que sacudirla, hay que moverla, hay que hablarle, ¿cierto? Y todo, y más encima la persona despierta y despierta muy mal, o sea, no sabe dónde está muchas veces, ¿cierto? Es un momento muy desagradable para despertar a alguien porque en el fondo fisiológicamente no está hecho para que despierte en ese momento. Y aquí es donde podríamos decir que la gente ya siente un descanso verdadero, el sueño mucho más profundo. O sea, si estábamos en no REM fase 2, donde la gente puede dormir muchas horas, que ocurre generalmente cuando uno toma una siesta, no es lo mismo que, y nunca va a ser equivalente a cuando uno duerme de noche, ¿cierto? En las horas que corresponden, todos lo sabemos, ¿cierto? Y por último, la fase 4 no REM, que es la fase más profunda, es donde es prácticamente imposible despertar a alguien y la persona puede estar incluso 30 minutos tratando de conectarse a la realidad, en el fondo saber dónde está, gente que despierta asustado porque no reconoce el ambiente, ¿cierto? Entonces, es bastante más complejo y aquí sí que es importante no despertar nunca a la persona. El cuerpo aquí está totalmente actividad fisiológica al mínimo y además pueden ocurrir dos fenómenos que son alteraciones de sueño, como son los terrores nocturnos que generalmente ocurren en niños, que los niños despiertan gritando, ¿cierto? Uno los va a ver, ¿cierto? Pero no está despierto ese niño, está grita, grita, uno lo calma y se queda dormido en el fondo de forma automática. Entonces, eso implica que es un terror nocturno, que es distinto a una pesadilla, donde las pesadillas uno despierta y está totalmente consciente y generalmente se acuerda de dónde viene ese miedo. El niño generalmente uno lo vuelve a acostar y se vuelve a quedar dormido. No es normal que ocurran terrores nocturnos, excepto en embarazadas, ya en la edad adulta. Las embarazadas pueden volver a tener un poco de terror nocturno, pero un adulto en general no debiese tenerlo en sí. Mucho más comunes son las pesadillas. Y por último, el sonambulismo, que aquí es donde muchas veces ocurre estos fenómenos donde la gente se levanta. Hay varios tipos de sonambulismo, pero nosotros conocemos, ¿cierto?, en las películas, donde vemos que la gente camina, ¿cierto?, y todo, este mito de que no se les puede despertar, porque no es que no se les pueda despertar, porque como estamos en una fase muy profunda del sueño, va a despertar y va a estar totalmente desorientado. Entonces es muy importante tratar de guiarlo a la cama, ¿cierto?, para que pueda continuar con su sueño de forma normal. En las personas sonámbulas hay que tener mucha precaución porque incluso hay gente sonámbula que empieza a hacer actividades normales, hay gente que incluso es capaz de manejar mientras está durmiendo y cuando despierta no se da cuenta o no tiene idea cómo llegó a donde estaba. Entonces, esas ya son alteraciones del sueño que tienen que ser empezadas, tienen que ser, en el fondo, recibir algún tipo de tratamiento médico. Y por último, cuando termina el sueño no REM, entramos al sueño REM, o sueño de rápidos movimientos oculares, ¿cierto? O actividad ocular rápida, que es la fase siguiente, o sea, la otra etapa, perdón, del ciclo de sueño, donde aquí nosotros, ¿por qué se llama así? Si le vemos los párpados a la persona, los párpados se mueven, ¿ya? La gente mueve los ojos de forma muy activa porque está soñando. Es una fase muy activa. Sabemos que todos nosotros soñamos, lo que no tenemos la capacidad muchas veces de acordarnos que soñamos, pero todas las personas sueñan porque los sueños cumplen bastantes funciones fisiológicas que hay algunas que están demostradas, otras que están en estudio, ¿cierto? Como ejemplo, la consolidación de la memoria. O sea, se sabe que en los sueños, en el fondo, la mente revive muchos momentos, ¿cierto? Y ayuda a fijar conocimiento. Uno puede ver caras, ¿cierto?, de gente que ha visto durante el día o que uno piensa que no se acuerda, pero gente que vio en la calle, por ejemplo, un montón de ese tipo de cosas. Y además ayuda a procesos de memoria, insisto, de aprendizaje y otros tipos de fenómenos similares. ¿Qué ocurre? Que como nosotros estamos activamente soñando, el cuerpo como medida de seguridad genera parálisis muscular. O sea, yo no me puedo mover. Y aquí es donde puede ocurrir algo que se conoce como parálisis de sueño, que espero que no le haya pasado nunca a nadie porque es una sensación terrible, donde yo me despierto y no me puedo mover. Tampoco puedo gritar, no puedo hablar, porque existe parálisis de todos los músculos, excepto los músculos respiratorios, que en el fondo es la función fisiológica que tiene que permitirme respirar, ¿cierto? Por lo tanto, jamás hay que tratar de en el fondo, despertar a una persona en esta fase, y ojalá que no despierte en esta fase tampoco. No es normal que ocurran de forma continua si una persona tiene mucho parálisis del sueño. Yo pongo ahí esta ilustración porque muchas veces en esta parte donde la gente despierta y tiene alucinaciones,
visuales, alucinaciones auditivas, escucha voces, escucha algún tipo de ruido, puede ver figuras, sombras, ¿cierto?, que son comunes, siente esta presión en el pecho, como que la gente describe que alguien sentado encima, ¿cierto?, pero tiene que ver con esta parálisis muscular que en el fondo permite moverse. Entonces, lo único que se puede hacer en esto, si es que tienen alguna vez alguna persona conocida o si le ha pasado a ustedes en el fondo, es tratar de calmarse y regular la respiración, porque lo único que puede uno manipular en ese momento es la respiración. Entonces, respirar con calma, entender, en el fondo, de forma autoconvencerse, ¿cierto?, de que es un fenómeno normal, de que aquí no hay nada extraño, tratar de empezar a mover de a poco, por ejemplo, las puntas de los dedos, ¿cierto?, hasta que uno empieza a recuperar la movilidad y ahí ya se pasa en el fondo esto. Pero, insisto, es bastante peligroso despertar a alguien en sueño REM, no es normal, no es algo fisiológico, por lo tanto, si a alguien le ocurre de forma muy seguida, es muy importante que sea evaluado por un médico. Entonces, si nosotros graficamos el sueño, si hacemos este himnograma que se conoce, ¿cierto? Si vemos las fases del sueño y las etapas, podemos ver que ocurren el no REM, fase 1, 2, 3, 4, donde vemos cómo va bajando la actividad cerebral, ¿cierto? Baja. Después esto empieza a subir y generalmente llega al sueño REM. Y lo otro que podemos ver, ¿cierto?, es que después del sueño REM vuelve a caer en no REM 1, 2, 3, 4, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que mientras más horas dura el sueño REM se va extendiendo. Entonces, una cosa que es muy común es que mientras yo más horas duerma, más probable es que ocurran las pesadillas, ¿ya? Porque las pesadillas ocurren durante la fase REM, de sueño activo, ¿cierto? Versus los terrores nocturnos que eran en la fase no REM profunda. Entonces, yo mientras más horas, insisto, duerma en el día, más probable es que ocurra una pesadilla en general. Además que si van viendo, el sueño profundo no REM, en las horas que avanzan, va disminuyendo y en general el sueño se empieza a volver más liviano. Ya por eso tampoco es tan bueno dormir tanto, porque uno conoce generalmente su cuerpo y sabe cuáles son las horas óptimas donde, si yo duermo, por ejemplo, más de 6 horas, pero menos de 8, ando perfecto. Si yo duermo más de 8 horas, muchas veces la gente despierta con dolor de cabeza, no se siente descansada en el fondo. Entonces es muy importante tratar de conocerse en el fondo y saber cuáles son las cantidades de horas que yo tengo que dormir de forma normal. Después vamos a ver que es un mito en el fondo que todas las personas tienen que dormir 8 horas. ¿Ya? Depende mucho de la edad de esa persona, qué es lo que hace y de su función personal fisiológica. Lo que les comentaba, ¿cierto? Hay diferencias individuales de las horas de sueño. Hay gente que duerme 12 horas y aún así no es suficiente. Hay gente que duerme 6 horas y anda perfecto durante el día. Entonces, no es bueno estar estresado de que, pucha, no voy a dormir 8 horas, porque en el fondo depende mucho de cuánto es lo que yo realmente necesito para descansar. Además, hay tipos de dormidor que también los vamos a revisar, no todos los dormidores son iguales, ¿cierto? Depende mucho del estilo de vida, sabemos que hay gente que hace turnos de noche, entonces no permite que tenga estos ciclos de sueño de forma tan normales, la rutina, ¿cierto? Las costumbres, entre otros tipos de cosas como la alimentación. Sabemos que el ciclo vital también influye la cantidad de horas, sabemos que las personas mayores ya duermen cada vez menos horas, es muy difícil que una persona mayor duerma más de 8 horas, generalmente duermen 5 o 6 horas, y sabemos que los recién nacidos, al contrario, duermen todo el día. Entonces, aquí vemos un gráfico, por ejemplo, según la edad, vemos que los recién nacidos, los infantes, ¿cierto? Los niños pequeños pueden llegar a dormir 17, 18 horas al día, porque en el fondo es parte de su función fisiológica normal, y ya las personas adultas, adultos jóvenes, ¿cierto? Se van normalizando hasta las 8 horas, pero pueden ver ahí en color celeste, ¿cierto? Que el color celeste todavía puede ser recomendable. O sea, una persona que duerme 6 horas y personas mayores 5 o 6 horas y que descanse y se siente bien, no hay ningún problema y no tiene sentido con obligarlo, ¿cierto?, a que duerma más horas durante el día. ¿Qué otra cosa es relevante? Si yo tomo una siesta y mientras más larga sea esa siesta, yo afecto el sueño de la noche. Y eso es complicado porque sabemos que la calidad del sueño de una siesta nunca va a ser igual al sueño que yo tengo durante la noche. Entonces, de repente se arma este círculo vicioso de que yo duermo muy mal en la noche, tomo muchas siestas durante el día y esas siestas me van a afectar nuevamente el sueño de la noche y genera este círculo vicioso. Entonces, es importante evitar las siestas. Los adultos no debiésemos tomar siestas. Las siestas están recomendadas generalmente hasta la edad escolar en los niños. Después de esto ya no es recomendable una siesta. ¿Por qué? Porque, insisto, va a afectar la calidad del sueño durante la noche. Y por supuesto, como lo que más nos importa en esta capacitación, las personas mayores vemos que de 5 a 9 horas podríamos decir que es el rango más o menos recomendado. Dentro de los tipos de dormidor, están los dormidores cortos, ¿cierto? Que son personas que duermen de 4 a 7 horas,
y que despiertan perfecto, pueden funcionar todo el día, generalmente no se sienten cansados, ¿cierto? Tienen sueño reparador, y como pongo acá, jamás menos de 4 horas al día. O sea, no es sano dormir menos de 4 horas, incluso si es un dormidor corto. Por lo tanto, jamás, insisto, a apuntar a dormir menos de 4 horas. Y después están los dormidores largos, ¿cierto? Que son personas que duermen de 8 a 12 horas, requieren dormir más, ¿cierto? Para poder descansar. Pero si ya me voy hacia el otro extremo y supero las 12 horas, es porque ya indica que hay una alteración de sueño. No es normal dormir más de 12 horas continuas. ¿Ya? Significa que el sueño no está siendo reparador, significa que estoy, ¿cierto?, con alguna alteración que está generando que despierte en la noche o que ande con mucha somnolencia durante el día. Entonces hay que estudiar ese tipo de cosas y hablarlo con un médico siempre. Por otro lado, existen dos tipos de dormidores tipo alondra, que son las personas que se acuestan y se levantan temprano, ¿no es cierto? Personas que a las 7 de la mañana, 6 de la mañana ya están en pie, pero a las 10 de la noche, 9 de la noche ya se tienen que estar acostando porque ya les da mucho sueño. Y los dormidores y las personas búhos, ¿cierto? Que son personas que se acuestan y se levantan tarde. Y aquí es complejo porque sabemos que la vida diaria muchas veces no permite levantarse tarde, ¿cierto? Pero sí se acuestan tarde, entonces así uno reduce las horas totales que tiene disponibles para dormir. Entonces, si yo sé que soy una persona que necesita más horas para dormir, tengo que tratar de modificar mi rutina, ¿cierto? Porque si no, uno lo va a pasar mal. Dentro de las alteraciones de sueño que mencionábamos, ¿cierto? Que se denominan parasomnias, uno de los más comunes es el síndrome de piernas inquietas, que es esta necesidad, no sé si le ha pasado alguna vez, incontrolable de mover las piernas, ¿cierto? Como existe una ansiedad, una necesidad de verdad que tiene que estar moviendo, ¿cierto? Las piernas. Y esto se puede, en el fondo, asociar con falta de hierro, falta de magnesio en algunas personas, con condiciones crónicas como diabetes, como enfermedad renal, en caso de demencias, artritis reumatoide y artrosis también, y en condiciones como el embarazo, que también es común que ocurra este síndrome de piernas inquietas. Entonces, es importante entender de dónde viene la causa, controlar esta enfermedad de base si es que la enfermedad es la responsable, porque generalmente controlando la diabetes, por ejemplo, la persona deja de tener este tipo de parasomnia. Otras parasomnias son la somnolencia diurna, ¿cierto? Que es andar con sueño, con bastante sueño durante el día, cuando yo me puedo fijar si es que ya es, en el fondo, porque es normal que nosotros nos sentemos, nos cansemos, ¿cierto? Después de almorzar, que baje un poco la actividad, pero ¿qué pasa si yo donde me siento o donde me recuesto un poco me quedo dormido? Eso ya no es normal, significa que mi sueño no está siendo reparador y tengo que ver qué está pasando ahí. También existe el síndrome del sueño desfasado o sueño cambiado, que dice la gente, que es gente que tiene esta alteración de horas, ¿cierto? Que duermen en el día y hay insomnio en la noche. Que ocurre generalmente cuando uno hace turnos de noche, cuando tiene muchas cosas que hacer, muchas preocupaciones y se les mueve en el fondo, como el reloj biológico del sueño. Entonces ahí es muy importante tratar de volver a ponerlo en los horarios que corresponden. La nicturia, ¿cierto? Que es esta, en el fondo, necesidad de orinar durante la noche, que no es normal tampoco. Es común en niños que tienen problemas de control de esfínteres, ¿cierto? De algún otro tipo de condiciones, pero si empiezan a haber personas adultas, ¿cierto? Que tienen esta condición, ya significa que está apuntando a otro tipo de alteración. Las personas mayores sabemos que tienen alteraciones muchas veces de incontinencia urinaria, pero nosotros podemos lograr disminuir este fenómeno si disminuimos el consumo de líquidos después de las 8 o 7 de la tarde. O sea, sabemos que es muy importante que las personas mayores se hidraten adecuadamente, pero no demasiado tarde, porque si no le vamos a generar sí o sí nicturia, ¿cierto? Especialmente si la persona ya tiene problemas de incontinencia urinaria, pero si es que la persona no se orina sola, igual vamos a hacer que se despierte en la noche, ¿cierto? Vaya al baño y eso baja la calidad de su sueño. Otro problema es la apnea del sueño, ¿cierto? Donde ocurren los ronquidos, la persona que está en el fondo muy obstruida para respirar durante la noche. Y ocurre generalmente cuando yo tengo una enfermedad respiratoria base, gente fumadora, gente con asma, con EPOC, ¿cierto? Otras condiciones, pero también personas con sobrepeso y obesidad abdominal principalmente, porque si yo duermo de espalda y tengo obesidad abdominal, el abdomen presiona los pulmones y eso molesta para respirar. Entonces, ¿qué puede hacer? Una de las posiciones ideales para dormir es de lado, ¿cierto? Porque de lado yo evito que esa presión del abdomen caiga directamente en los pulmones y afecte y genere esta apnea. ¿Cuándo se vuelve más grave? Cuando las personas ya dejan de respirar. Ya es normal, hasta cierto punto, que uno emita algo de ruido, ¿cierto? Hay gente que ronca, pero que nunca deja de respirar. Si nosotros ya escuchamos que las personas tienen pausas respiratorias, esas pausas respiratorias ya se vuelven bastante más peligrosas y se ha visto que incluso se relaciona con un mayor riesgo de infarto y de accidente cerebrovascular. Entonces ahí es muy relevante estar atento a ese tipo de fenómenos.
Y por supuesto la parasomnia más común, que es el insomnio, ¿cierto? ¿Cierto? No esta incapacidad para poder conciliar el sueño. Sabemos que hay insomnio primario y insomnio secundario. Primario, por supuesto, se refiere a que no entendemos muy bien por qué ocurre. La persona puede estar muy estresada, puede tener algún tipo de problema, ¿cierto? Y genera este insomnio. O secundario, que puede pasar por medicamentos estimulantes, gente que toma café muy tarde, o que toma mucho café durante el día, que afecta su calidad de sueño durante la noche, que toma medicamentos, por ejemplo, tomarse un antigripal de día en la noche, que por supuesto no está hecho para eso, por eso existe el antigripal de noche. Todos estos medicamentos y sustancias estimulantes pueden molestar, ¿cierto? Y generar problemas de sueño. Otras patologías como la epilepsia, las enfermedades crónicas, ¿cierto? Como la hipertensión, la diabetes, también pueden generar insomnio. Y hay dos tipos principales de insomnio. El insomnio de inicio, que es la dificultad en el fondo para conciliar el sueño. O sea, yo puedo estar 3 horas dándome vuelta a la cama, pero cuando me logro quedar dormido, puedo dormir 7, 8 horas o 6 horas sin problema. Y el otro insomnio es el insomnio de mantención, donde a mí no me cuesta conciliar el sueño. O sea, yo me quedo dormido rápido, pero despierto muchas veces en la noche, lo cual por supuesto que no es normal. Lo normal sería que nosotros tuviésemos continuidad en este ciclo de sueño. Por lo tanto, también es una alteración y dependiendo qué tipo de insomnio, yo tengo que ver distintos tipos de medidas, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para combatir el insomnio que está dentro del punto principal, ¿cierto?, de esta capacitación? Lo primero es activar las medidas de higiene del sueño. ¿A qué se refiere con higiene del sueño? Son medidas cotidianas, ¿cierto? No es que yo requiera un equipamiento especial o algo, sino simplemente son cambios de costumbre muchas veces que apuntan a mejorar la calidad de este sueño. Acá les pongo bastantes ejemplos. Por ejemplo, el roce con la ropa y las sábanas, si es que yo uso sábanas muy plásticas, ¿cierto? Con mucho material sintético, o mi pijama, ¿cierto? O la ropa con la que estoy durmiendo es muy pesada, ¿cierto? Y ese tipo de problemas generan que yo me pueda despertar en la noche. O sea, si yo estoy en un no-REM fase 1, ¿cierto? Porque como sabemos ahora que este ciclo va moviéndose durante la noche, va rotando. Si yo estoy en un no-REM fase 1, que es una fase muy liviana de sueño, y yo me muevo y me genero un roce molesto con la sábana, puedo despertar. Entonces yo me voy a despertar y no voy a saber por qué desperté. Entonces, ¿qué es lo ideal? Usar material algodón. ¿Ya? Mientras más porcentaje de algodón, sábanas se recomienda que idealmente sean de 144, 180 hilos hacia arriba y de algodón. Sabemos que por supuesto hay problemas ahí de costo, ¿cierto?, asociados, pero de verdad que hay bastantes personas que tienen alteraciones con respecto al material con la ropa que están durmiendo. Otra cosa es el peso y la temperatura de la cama, porque hay mucha gente que le pone muchas frazadas encima, ¿cierto?, que es muy pesado para él mismo, ¿cierto?, levantar la ropa de la cama. Entonces, eso también puede despertar, esa presión en el pecho, si yo estoy durmiendo especialmente de espalda, puede despertar a alguien que está durmiendo en una fase muy liviana, y lo mismo la temperatura, ¿ya? Obviamente, ni frío ni calor es lo ideal, el rango ideal que se ha estudiado es de 17 a 21 grados Celsius, si es que tiene algún tipo de aire acondicionado o temporizador, ¿cierto? Porque un calor muy exagerado va a despertar a la persona con calor, va a hacer que sude, ¿cierto?, etcétera. Y el frío, por supuesto, que tampoco va a despertar, o sea, va a dejar en el fondo que la persona descanse de manera adecuada. Entonces, ese es el rango que se ha estudiado donde el sueño es más reparador. También establecer la cama como un lugar de descanso, que esto es muy importante principalmente en las personas mayores y a medida que van perdiendo autovalencia. Sabemos que un dependiente severo, o sea, dependiente total, que no puede moverse de su cama, ¿cierto?, que no lo voy a poder mover de ninguna forma, esto ya no aplica porque no tengo ningún otro momento, ¿cierto?, de algún lugar para tenerlo de forma adecuada, ¿cierto? Pero si la persona todavía no pierde totalmente su autovalencia, si es una persona totalmente autovalente, ¿cierto?, con riesgo de dependencia, etcétera, lo mejor es que la cama sea un lugar directamente para dormir, ¿ya? Si la persona mayor durante el día, intentar que deambule, si puede deambular, llevarla al exterior, ¿cierto?, sentarla, que muchas veces se hace en los hospitales, ¿cierto?, para que la persona no esté acostada tanto tiempo, sentarla en otra posición y cuando va a dormir recostarlo nuevamente en la cama, porque así genera una asociación y una rutina directamente para decirle al cuerpo en el fondo de que la cama es un lugar de descanso. Entonces eso va a ayudar a mejorar también la calidad del sueño. Y en el caso de nosotros los adultos, ¿cierto?, las personas, los cuidadores, lo que estamos hablando, no comer en las camas, ¿cierto?, no estudiar en la cama, no leer en la cama, porque eso en el fondo son procesos que son muy activos y que le está diciendo a mi cerebro que la cama no es un lugar para descansar, sino que es un lugar para hacer un montón de otras cosas. Otra cosa que hay que hacer es evitar los medicamentos diuréticos antes de dormir, que esto no sé si lo recordarán que lo vimos en las capacitaciones anteriores, ¿cierto? Si yo tengo una furosemida que dársela a una persona mayor
y está indicada a las 8 de la tarde, yo puedo moverla a las 5 de la tarde, ¿cierto? Para evitar que tenga una dosis muy alta en la sangre de diurético en la noche, porque voy a hacer que se despierte, o que se orine en la cama, o que se tenga que levantar al baño. Y eso, las dos cosas, por supuesto, afectan la calidad del sueño. Entonces, otra cosa además, como lo comentábamos también, controlar la ingesta de agua, que la ingesta de agua durante la noche sea muy baja, sea moderada, ¿cierto? Que durante el día sea normal, porque sabemos la importancia de que las personas mayores consuman una cantidad adecuada de agua, sabemos que tienen problemas con respecto a que tienen menos sed, ¿cierto? Que no tienen mucha conciencia para hacerlo, pero es importante que no consuman agua después de ciertas horas de la noche porque se van a levantar en la noche al baño. Otras medidas son eliminar la mayor cantidad de estímulos auditivos. O sea, si yo tengo un foco en la calle que me da directamente a la ventana, lo más probable es que ese foco me moleste o me despierte en una fase muy liviana del sueño. Lo mismo si es que tengo estas luces que quedan prendidas cuando yo tengo la tele, por ejemplo, enchufada, o el reloj que tiene una luz, ¿cierto?, que también puede afectar. Ese tipo de cosas pueden despertar a alguien, por lo tanto es muy importante tener desconectado ese tipo de aparato o bloquearla, usar cortinas más gruesas, ¿cierto?, para bloquear las luces que vengan de la calle, etc. Otra cosa también, la alimentación idealmente de la noche tiene que ser liviana, no consumir alimentos muy ricos en grasa, ¿cierto?, en azúcares o con sustancias estimulantes de nuevo, mate, café, ¿cierto?, té muy concentrado, idealmente no tomarlo tan tarde porque eso va a afectar la calidad del sueño después, o que yo pueda conciliarlo, ¿cierto? También, por supuesto, no realizar ejercicio físico o esfuerzo físico intenso, porque pensemos que una persona mayor que tiene problemas de movilidad, movilizarse un poco ya es un esfuerzo físico muy intenso. Entonces es importante que hasta unas 3 horas antes de la hora de dormir, si se va a dormir a las 10 de la noche, hasta las 7 que deambule, después ya que esté recostado un rato, ¿cierto?, que se empiece a preparar para dormir, porque el ejercicio intenso activa. Por lo tanto, si yo hago que una persona se active muy tarde, le va a costar, por supuesto, conciliar el sueño después. Y este es un punto muy relevante, principalmente en los adultos mayores, ¿cierto? Exponer a la luz solar. Las personas mayores tienen problemas con respecto a su reloj biológico, ¿ya? Es muy común que se desorienten, es muy común que no tengan claro, ¿cierto?, si es de día o de noche, entonces tenemos que entregar la mayor cantidad de señales, ¿cierto?, físicas, ¿cierto?, de que es de día, de que es de noche, ¿ya? Porque eso le ayuda a asociar, ya que su cuerpo en el fondo genera una rutina y pueda dormir mejor, ¿ya? Acá pongo una imagen, ¿cierto?, que es cosa muy recomendable, sacar al adulto mayor a una hora de sol, obviamente no a la hora donde hay un sol muy fuerte, sino un sol mucho más leve, 10 de la mañana, ¿cierto?, 9 de la mañana, etcétera, o en la tarde, ya cuando baja un poco la temperatura, exponerlo a la luz, porque eso, insisto, ayuda a que su reloj biológico se normalice, ¿ya? Decirle constantemente en qué día estamos, la fecha en la que estamos, ¿cierto? Eso, todo este tipo de cosas ayuda a que ellos tengan mejor regulación de este ciclo sueño-vigilia. Eh, lo mismo que les comentaba, ¿cierto? Evitar esta desorientación, decirle que sepa qué hora es, que sepa que es la hora adecuada de dormir, ¿cierto? Que sepa que es la hora adecuada para que esté despierto, porque muchas veces se pueden querer seguir durmiendo, pero no es adecuado que duerma todo el día hasta las 12 del día, por ejemplo. Por lo tanto, despertarle a una hora más prudente, explicarle, ¿cierto?, que tiene que estar despierto, generarle una rutina, cosa de que mejorar la calidad del sueño una vez que lo concilie en la noche. Otro consejo un poco más relacionado con la alimentación tiene que ver con aumentar el consumo de triptófano, que es un aminoácido. ¿Por qué? Porque este aminoácido es productor, ¿cierto?, de la hormona del sueño, que se denomina melatonina, y esta hormona y el triptófano están contenidos en bastantes alimentos, como carne, ¿cierto?, como fruta, el plátano es una muy buena fuente de triptófano, la palta, por ejemplo. Entonces, tenemos un listado, las legumbres también, un listado bastante grande de alimentos que generalmente coinciden bastante bien con los alimentos que nosotros describimos como sanos, ¿cierto? Frutas, verduras, proteínas, ¿cierto?, como pollo, como pavo, ¿cierto? Y esto va a ayudar a aumentar la producción de este aminoácido y a generar más melatonina y eso aumenta la calidad del sueño. Otro aspecto muy importante, no compartir la cama. Toda persona, al menos que esté muy bien sincronizada, porque ya lleva mucho tiempo juntos, tiene su propio ritmo de sueño, ¿ya? No es muy recomendable muchas veces que el cuidador duerma con la persona mayor, porque ambos se van a molestar entre sí. O sea, tanto físicamente por el movimiento que se lo toquen en la cama, o porque una persona se levanta en la noche más que la otra, entonces solo va a despertar. Entonces, no es recomendable compartir cama. Esto es lo mismo que los niños, en el fondo. No es muy recomendable con un niño hasta después de que ya deja, ¿cierto?, ya no está lactando, compartir la cama porque tiene que generar su propia rutina de sueño. Y eso afecta la calidad del sueño tanto de los papás como de los niños, en el fondo, si se comparte la cama. No usar pantallas brillantes, sé que esto puede aplicar a las personas más jóvenes, pero sabemos que hay personas mayores que se manejan muy bien con la tecnología también.
Entonces, no estar con el celular hasta muy tarde, no ver televisión hasta muy tarde, porque las pantallas brillantes disminuyen la secreción de melatonina, que es esta hormona justamente del sueño. Ya el cuerpo tiene que saber que hay oscuridad para que genere más sueño en la persona. Y lo pongo ahí también, generar una rutina. Las personas mayores principalmente, ¿cierto? Ustedes que trabajan directamente con ellos lo saben muy bien, son personas muy rutinarias, necesitan que idealmente el sueño y el despertar sean a la misma hora, las comidas sean a la misma hora, porque es una forma para ellos de mantener su ciclo en el fondo circadiano, su ciclo de 24 horas más regulado. Entonces, generemos estas rutinas de sueño. No es bueno, por ejemplo, que los días de semana las personas duerman de tal a tal hora y que los fines de semana uno se dispare, ¿cierto? Y duerma hasta las 12 del día, porque eso es muy malo para el cuerpo, porque rompe la rutina en el fondo que uno tiene armado el sueño. Entonces, tratar de respetarla lo mayor posible. Fuera de la higiene del sueño, cuando ya aplicamos todas estas medidas, ¿cierto? No logramos mejorar muy bien la calidad del sueño, existen las llamadas terapias psicosomáticas, ¿cierto? Estas idealmente tienen que ser efectuadas por profesionales de la salud, hay personal técnico que tiene condición, hay gente que se dedica a este tipo de cosas que también podría ayudar, ¿cierto? Una de ellas, que es la más complicada, es la terapia de restricción de sueño. Ya esta terapia no es tan recomendable, menos en personas mayores, porque es difícil de llevar. Fondo, si es que yo tengo problemas para dormir, se refiere a que yo tengo que evitar dormir, excepto la cantidad de horas que a mí me están indicando. Por ejemplo, si yo no duermo más de 3 horas durante el día, tengo que ponerme mi meta de dormir 4. Eso significa que incluso aunque yo pudiese seguir durmiendo más horas, me despierto a la fuerza, cosa de obligar al cuerpo a que se empiece a ordenar nuevamente, que tiene 3 horas, después 4 horas, y yo puedo ir gradualmente aumentando la cantidad hasta que llegue a 6, 7 horas, ¿cierto? Que es más recomendable. Pero esta terapia, insisto, es bastante más compleja porque tiene que ser llevada por un especialista y requiere mucha fuerza de voluntad. Y cierto que la persona no tenga tantos problemas de condiciones de salud y otro tipo de cosas. Otra terapia que es mucho más recomendable, por supuesto, son las terapias de relajación. O sea, liberar el estrés, ¿cierto? Esta ansiedad por dormir. Muchos errores que comete uno muchas veces es que cuenta cuántas horas tengo para dormir. O sea, uno pone la alarma en el celular, ¿cierto? Ve y dice que quedan 5 horas para dormir. Y ahí uno se estresa porque, pucha, voy a dormir 5 horas, voy a dormir, o sea, voy a despertar cansado mañana, y empieza que se queda pensando en eso, y eso, por supuesto, que evita que yo me quede dormido finalmente. Entonces, generar estas terapias de relajación, terapias de respiración, ¿cierto? Acá les pongo una foto, ¿cierto? Se ha visto, por ejemplo, que actividades como el Tai Chi ayudan a mejorar la calidad del sueño en las personas mayores, ¿cierto? Mantenerlos activos, generar estas rutinas de relajación y enseñarles cómo calmarse justo antes de dormir, ¿ya? Porque muchas veces los problemas de sueño no tienen que ver con alguna patología más que ansiedad, ¿ya? La persona está muy ansiosa, ¿cierto? Está muy nerviosa, necesita muy intranquila, ¿cierto? Entonces, enseñándoles y ayudándoles cómo mejorar esa sensación, ¿cierto? Con terapias de relajación, va a ayudar a que mejore su calidad de sueño. Entonces, si es que ya llegamos a un punto donde hicimos medidas de higiene del sueño, hicimos medidas, ¿cierto?, de terapia psicosomática, relajación, logramos hacer, ¿cierto?, yoga, o hicimos tai chi con estas personas mayores, ¿cierto?, terapias de respiración, imaginería, ¿cierto?, muchas cosas que los psicólogos, por ejemplo, dominan bastante bien. No lo logramos, ¿cierto? Aquí empezamos ya al terreno de los fármacos hipnóticos, ¿ya? ¿Y por qué tanto obstáculo? Porque los medicamentos hipnóticos tienen bastantes problemas. Primero, generan dependencia, o sea, la gente se acostumbra a que si no toma el medicamento no va a dormir, o sea, si quiere dormir, efectivamente tiene que tomarlo. Y muchas veces se han hecho estudios con placebo, que se conoce, ¿cierto?, que yo le doy una pastilla, lo que sea, pero la acción de tomarse la pastilla es la que finalmente genera que se quede dormido. Entonces, estos fenómenos de dependencia, existe dependencia física y dependencia química, ¿cierto? Cuando ya el cuerpo necesita la sustancia, similar a las personas que son adictas, ¿cierto?, a las drogas, esto lo generan los medicamentos para dormir. Por lo tanto, por eso hay que ser tan cuidadoso, porque podemos volver dependiente a la persona a estos medicamentos, que es lo más común que ocurre principalmente con el clonazepam, ¿cierto?, con el diazepam y la benzodiazepina en general. Generan además tolerancia, o sea, es muy común que las personas necesiten cada vez más dosis, o sea, si antes dormían con medio clonazepam, después a los 3 meses se dan cuenta que la mitad no les sirve y suben a uno entero y empiezan a escalar, ¿ya? Entonces, esto es muy peligroso porque sabemos que eso aumenta el riesgo de que se intoxiquen, de que les generen reacciones adversas, por lo tanto, otro de los problemas que pueden generar los hipnóticos. También hay medicamentos que afectan la concentración, o sea, clonazepam, sabemos que las benzodiazepinas, también la zopiclona, ¿cierto? Otros medicamentos similares afectan la memoria, pueden producir mareos, ¿cierto? Pueden generar caídas en los adultos mayores. O sea, una persona que duerme con una dosis muy alta de clonazepam,
cuando despiertan el día, no es que despierte muy bien, sino que muchas veces todavía andan con mucha somnolencia, porque estos medicamentos además duran mucho tiempo en el cuerpo. Entonces, es muy importante tratar de evitar lo más posible utilizar estos medicamentos en las personas mayores principalmente, pero en cualquier otro tipo de persona. O sea, insisto, los volvemos dependientes, volvemos que el medicamento sea cada vez menos eficaz, ¿cierto?, para que duerma, y además le podemos generar problemas a largo plazo. Vamos a hablar, ¿cierto?, primero de las benzodiazepinas, que son los fármacos yo creo que más masivamente conocidos. Estos medicamentos se generaron primero como medicamentos anticonvulsivantes, o sea, eran medicamentos para la epilepsia, pero se dieron cuenta de que generaban somnolencia y que finalmente la gente dormía cuando se tomaba estos medicamentos. Entonces se empezó a pensar en el uso como medicamentos para dormir. El problema, ¿cierto? Sabemos que en el caso en Chile, ¿cierto?, estos medicamentos tienen estrella verde en su caja, son medicamentos peligrosos, ya en el fondo son drogas, ya no tienen mucha diferencia con un montón de otras drogas químicas que existen. Por eso es tan complicado y generan dependencia y tolerancia, como lo habíamos visto, por lo tanto el uso tiene que ser restringido. ¿Cuál es la recomendación? No usar por más de 1 o 3 meses máximo. ¿Cuál es el problema que vemos nosotros? Personas que llevan 25 años durmiendo con clonazepam, ¿cierto? O dependiendo del clonazepam para calmar su ansiedad, calmar un montón de cosas. Entonces, el consejo más importante acá siempre tiene que ser evitar empezar a usarlo. Si la persona nunca lo ha usado o no lo requiere, evitar lo más posible indicárselo. Ya, porque una vez que se lo indicamos, es muy probable que después ya no se lo pueda quitar, especialmente si es una persona mayor, ¿ya? Además, hay un montón de estudios que han demostrado que las benzodiazepinas, como el clonazepam, como el diazepam, ¿cierto?, la alprazolam, etcétera, generan demencia cuando se toman por mucho tiempo en las personas mayores, pueden generar alteraciones de la memoria y además generan delirium en las personas mayores. Entonces, no son medicamentos, insisto, para nada recomendables en este tipo de personas. ¿Qué generan las benzodiazepinas como hipnótico? Aumentan el tiempo total. O sea, todos sabemos que si alguien se toma el clonazepam, lo más probable es que duerma durante toda la noche, ¿ya? El problema es que el sueño, si es que volvemos a las fases del sueño, que producen es sueño ligero, es un sueño no REM fase 2. Por lo tanto, no logran llegar a este sueño no REM fase 3 y 4. La gente realmente no está descansando de buena forma, ¿ya? Duerme mucho, pero no existe un descanso real. Por lo tanto, tampoco son fármacos muy positivos para el efecto en el sueño, ¿cierto? Además, como les comentaba, si es que yo me arrepiento, si soy el familiar, si yo como paciente quiero dejar de tomar el clonazepam porque me doy cuenta que ya me está afectando mucho, necesito al menos semanas o pueden ser incluso meses para suspenderlo. Por lo tanto, insisto con la idea principal de que hay que evitar lo más posible sacarlo. Y cuando ya lo está usando por mucho tiempo, hay pacientes que sí es posible suspendérselo. Hay que explicarles, sabe que si usted toma este medicamento le va a producir estos problemas, lo más probable es que ese mareo que siente, que esas náuseas o estas caídas que ha tenido se relacione porque el clonazepam que está tomando. Entonces, ¿le parece? Si es que empezamos a disminuir un poco, es muy normal que la gente cuando uno le explica los riesgos se empiece a asustar un poco y empiece a decir, sabe que voy a empezar a tomar menos de a poco. Un cuarto, una mitad que disminuya, ya es un beneficio bastante bueno. Acá lo marco y lo pongo a propósito también, como dato extra, el alprazolam no tiene efecto hipnótico, no es un medicamento para dormir. Si les toca alguna indicación que ven, que dice insomnio y tiene alprazolam, eso está erróneo, ¿ya? El alprazolam fue una benzodiazepina que se inventó para los adultos jóvenes que trabajan y que necesitan un ansiolítico, un medicamento, un calmante, ¿cierto? Pero que necesitan seguir funcionando. Por lo tanto, es una benzodiazepina específica al que se le quitó el efecto para el sueño. Así que está mal indicado, insisto, si es que se indica como medicamento para dormir. Después de las benzodiazepinas tenemos estos hipnóticos o medicamentos de tercera generación, ¿cierto? Como drogas Z, se llaman drogas Z porque todos los nombres empiezan con Z, Solpidem, Saleplon y Sopiclona, ¿cierto? Que es la más conocida. Generan un sueño un poco más profundo que las benzodiazepinas, son un poco más seguras que las benzodiazepinas, pero si yo las uso por largo plazo pueden generar los mismos problemas. Por lo tanto, no es que sean medicamentos maravillosos o la respuesta final, ¿cierto? Pero sí sirven, son más seguros, no generan tanta dependencia como las benzodiazepinas, pero su uso sigue estando por 1 a 3 meses. Yo tengo que buscar profundamente, al mismo tiempo, qué es lo que está evitando que esta persona duerma. Es el ruido, es la luz, es la ansiedad, es la intranquilidad, ¿cierto? Y ver cómo puedo yo afectar eso más que darle la pastilla en el fondo para que duerma, ¿ya? Son medicamentos, insisto, un poco más seguros que las benzodiazepinas, pero pueden producir problemas similares a largo plazo. Después ya tenemos medicamentos antihistamínicos, que sabemos que los antihistamínicos son para la alergia, ¿cierto? Son antialérgicos.
pero generan somnolencia, especialmente los más antiguos, como efecto secundario. En el fondo, no es la idea principal del medicamento, pero la gente se dio cuenta de que tomar clorfenamina principalmente generaba sueño en un porcentaje de personas bastante grande. Entonces, hay gente que efectivamente tiene esta función de que se toma la clorfenamina y le da sueño automáticamente. Entonces, el problema es que en las personas mayores, la clorfenamina puede generar delirium, puede aumentar el riesgo de caída y puede generar un efecto sedante. Las personas mayores tienen otra respuesta a medicamentos y van a tener un problema bastante más mayúsculo si es que consumen, por ejemplo, clorfenamina. Entonces, como les pongo acá, si es que yo quiero usar un antialérgico para una persona mayor, idealmente usar antialérgicos más modernos como la desloratadina, como la cetiricina, rupatadina, ¿cierto? Y otros antialérgicos que son más modernos, que no generan estos problemas en personas mayores, ¿ya? Y evitar a toda costa utilizar clorfenamina en personas mayores. Si estamos hablando de una persona adulta, no adulto mayor, insisto, que necesita un medicamento para dormir y que la clorfenamina le sirve para dormir, mucho más recomendable esto a tomar clonazepam, por supuesto, o zopiclona, ¿ya? Porque estos medicamentos son un antialérgico con un perfil de seguridad mucho mayor, o sea, no tienen los mismos efectos adversos que van a tener los otros, ¿ya? Pero insisto que esto no ocurre en personas mayores y son medicamentos que pueden ser bastante más peligrosos. Después tenemos los antidepresivos, sabemos que hay antidepresivos activantes y antidepresivos que producen sueño, ¿cierto? Actualmente los que producen sueño, que están dentro del programa de depresión incluso que se está haciendo ahora a nivel público, está la mirtazapina, la doxepina, la trazodona, que son antidepresivos sedantes. La idea de estos medicamentos como antidepresivos es que yo puedo actuar en las dos cosas. Si tengo una persona con depresión que además tiene mucho insomnio, si yo le indico uno de estos medicamentos en la noche, voy a ayudar a que duerma sin necesidad de ponerle un clonazepam, de ponerle una zopiclona adicional. Entonces tiene esa ventaja. Y al mismo tiempo, si la persona tiene depresión y no tiene problemas para dormir, no le voy a dar estos antidepresivos porque voy a hacer que ande con sueño durante todo el día. Así que tengo que tener mucho cuidado con eso. Y al mismo tiempo hay antidepresivos que, como comentaba, que son activantes como la fluoxetina, la sertralina, que si se toman en la noche pueden generar insomnio, por lo tanto estos medicamentos tienen que ir en la mañana, ¿ya? Porque insisto que son antidepresivos hechos para activar a la persona, una persona que está muy decaída, ¿cierto? Para aumentar su energía, para quitarle el sueño, por lo tanto tengo que tener mucho ojo que no se lo estén dando en la noche a las personas mayores principalmente. Después ya tengo los antipsicóticos, ¿cierto? Y la última alternativa, quetiapina, lamentablemente uno de los medicamentos que se está usando mucho para dormir, lo mismo la ciclobenzaprina, ¿cierto? Relajante muscular, pero estos medicamentos tienen alta potencialidad de efectos adversos, principalmente la quetiapina. La quetiapina puede producir toxicidad cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la glicemia en los diabéticos, aumenta el colesterol, por lo tanto es un medicamento que se debe utilizar para lo que fue hecho, porque es un antipsicótico, ¿cierto? Una persona que tiene un problema psiquiátrico debe utilizar este medicamento quetiapina, incluso si es en dosis baja. Así que evitar estas prescripciones, estas indicaciones que existen de quetiapina específicamente para dormir, excepto si la persona está con agitación, está muy agresiva, ¿cierto? Si la indicación de la quetiapina va para allá y además tiene insomnio, por supuesto, perfecto, porque yo ahorro darle otro medicamento más. Pero si ese no es el caso y la persona no tiene ninguna indicación por ninguna parte de estos medicamentos, no utilizarlos para dormir, ¿ya? La ciclobenzaprina en general es un medicamento bastante potente, pero una persona mayor la puede tener lánguida durante todo el día, por lo tanto es muy peligroso, se puede caer, ¿cierto? Se puede fracturar, ¿ya? Así que esto es una de las costumbres bastante lamentables que existen también. Por otro lado está la melatonina, que es una hormona del sueño, ¿cierto? Que se genera principalmente entre las 7 de la noche y las 3 de la mañana. Si es que yo me paso este horario, generalmente mi sueño ya va a ser de muy mala calidad. Entonces la idea es que yo esté durmiendo a las 10 de la noche, que es el pic principal donde más se genera melatonina, ¿ya? Yo puedo tomar melatonina adicional, sabemos que la melatonina es común y ahora se está indicando bastante para el sueño. El problema es que la melatonina no es un hipnótico en sí. Lo que hace la melatonina, especialmente en dosis más altas, es regular el ciclo sueño-vigilia. Entonces, yo para que haga efecto, tengo que tomarlo por bastante tiempo. Estamos hablando de meses, ¿cierto? Entonces, no es que vaya a generar un efecto inmediato, que yo me tomo una melatonina, me voy a quedar dormido, y hay gente que dice, no, pero es que no sirve la melatonina para dormir. Sino que es para gente que tiene estos problemas de que tiene un sueño muy corrido entre los horarios, o personas mayores que tienen mucho problema con respecto a su ciclo circadiano, ¿cierto? Ahí la idea es usar melatonina por un tiempo bastante largo. ¿Por qué es recomendable? Porque es muy seguro, no genera mucho efecto adverso en realidad, es más que nada un suplemento versus un medicamento, ¿cierto? Además se ha visto que en algunas patologías crónicas que generan insomnio tiene un efecto bastante positivo, ¿ya? Incluso en algunas condiciones neuropsiquiátricas, en epilepsia, en depresión, se ha visto que la melatonina también podría tener un efecto bastante positivo.
Entonces, se puede utilizar, sí, el problema es que es un poco costoso, ¿cierto? Y además, insisto en que no es que me dé un sueño inmediato, sino que necesito un tiempo prolongado para funcionar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones generales para los medicamentos hipnóticos, ¿cierto? Nunca usar por más de 3, 6 meses máximo, tope, los medicamentos para dormir, excluyendo la melatonina, por supuesto. Clonazepam, sopiclona, ¿cierto? Los medicamentos que yo esté dando a alguien para dormir, no, porque si no voy a generar sí o sí una dependencia. Y la persona, si después se los quiero quitar, no voy a poder, va a generar conflicto, se puede poner agresiva, etcétera, porque la gente se vuelve dependiente. ¿Ya? Siempre empezar con las medidas no farmacológicas. Higiene del sueño, terapias psicosomáticas, relajación, ¿cierto? Ver qué realmente le pasa a esta persona que no puede dormir, qué le está afectando la calidad del sueño. Y como les pongo ahí nuevamente, ¿cierto? Evitar estas benzodiazepinas, clonazepam, diazepam, la que sea, ¿cierto? Alprazolam, y un montón de otras que existen, ¿cierto? Porque después es muy difícil quitarlas, ¿ya? Y es un problema que yo voy a generar a largo plazo. Por último, ya para concluir esto que podemos ver las preguntas, quise hablar un poco de las plantas medicinales y su efecto que tienen en el sueño. Hay plantas medicinales que efectivamente tienen evidencia con estudios clínicos para dormir, ¿ya? Que tienen un efecto hipnótico. Por ejemplo, la melisa, toronjil oloroso, no es el toronjil cuyano, sino el otro toronjil, ¿cierto? Que es esta hierba muy parecida a la menta, pero que es suave y además tiene un olor a limón muy fuerte. Es un ansiolítico bastante potente, ¿ya? Ayuda a mejorar la calidad del sueño. Sabemos que hay unos medicamentos incluso que usan suplementos, pero la planta medicinal funciona bastante bien. Además que es bastante segura, puedo generalmente tomar medicamentos y además tomar una infusión de melisa y no va a generar mucho problema de interacción o de reacciones adversas. Entonces, es una de las plantas que se usa, se recomienda como ansiolítico y como hipnótico para dormir. Otra planta, que es una planta brasileña, que es la pasiflora, ¿cierto? Que es una de las pocas sustancias que tiene esta planta que aumentan el sueño profundo. Y hay algunos de estos suplementos alimenticios, estos medicamentos herbales naturales que tienen extractos de pasiflora, porque justamente se ha visto que aumenta a mejorar el sueño profundo, o sea, ayuda a mejorar el sueño profundo. Otras plantas que también tienen evidencia son la manzanilla, ¿cierto? Bastante más común, la lavanda, que sabemos una costumbre muy antigua con respecto al sueño, la valeriana también, que es una hierba muy conocida que tiene este efecto ansiolítico y para el sueño, y la magnolia, tanto la corteza del magnolio como la flor de la magnolia, se ha visto que también puede ayudar en algunas personas con respecto a ser ansiolítico y a conciliar el sueño. Hay que tener un poco de cuidado, eso sí, con la manzanilla y con la magnolia, porque son plantas que ya tengo que ver qué medicamento está consumiendo. Por ejemplo, la manzanilla, si la persona toma anticoagulantes, no puede tomar manzanilla porque también tiene una función anticoagulante y puede generar un sangrado. Entonces, ese tipo de cosas ya son más complicadas, las más seguras son lavanda, valeriana, melisa, ¿cierto? Y pasiflora, como les comentaba. Siempre hay que tener mucha precaución, no mezclar estas plantas, es un error que se comete, ¿cierto? Se meten 10 plantas en un jarro, ¿cierto? Se le pone agua hervida, se deja de un día para otro, y después se da esa agua. Eso no es recomendable porque es lo mismo que yo estuviese moliendo 10 medicamentos, metiéndolo en un jarro y después tomando eso. Se mezclan, las plantas medicinales también tienen compuestos químicos, ¿ya? Entonces, insisto, yo dejo estas plantas medicinales, pero para que sean usadas de forma individual, idealmente cultivadas dentro del mismo cierto hogar, es una muy buena actividad para poder hacer con las personas mayores, ¿cierto? Que tienen su propia huerta, y de ahí mismo cuidar que no sean plantas donde haya perros, ¿cierto? Que puedan orinar las plantas, que es otra contaminación que ocurre, que no haya un curso de agua que pueda venir contaminado, ¿cierto? Alrededor, una sequía, etcétera, sino que yo tenga más o menos control de dónde está cultivada esa planta. Entonces, el resumen final, ¿cierto? Vimos que estas personas mayores tienen cambio en el ciclo sueño-vigilia. Yo les comenté, ¿cierto?, que necesitan exponerse a la luz porque existen cambios fisiológicos específicos. Duermen menos horas en el día, o sea, es muy normal que una persona mayor duerma 6 horas y si se siente descansada es suficiente, o sea, no nos asustemos, no lo obliguemos a que duerma porque le generamos un estrés adicional, ¿cierto? Si se siente descansada, perfecto. Las medidas que comentamos, ¿cierto?, de higiene del sueño, se dieron cuenta, ¿cierto?, son medidas bastante generales que yo debiese aplicar con todas las personas, ¿cierto? Todos nosotros debiésemos hacerlo. Hay condiciones, ¿cierto?, que no nos lo permiten, pero en una persona mayor, en un hogar, ¿cierto?, lo ideal es tratar de tener estas condiciones para los residentes, lo que más podamos, ¿cierto? Evitar lo más posible, insisto, recurrir a medicamentos para dormir,
y también les pongo ahí, empezar antes de usar medicamentos con plantas medicinales, con terapias de relajación, ¿cierto? Mezclar este tipo de intervenciones porque podemos conseguir resultados bastante buenos sin necesidad ya de pedirle al médico, ¿cierto?, que le haga la receta por clonazepam, en el fondo para acabar con el problema, pero lo que nos va a generar un problema bastante más grande. Y eso. ¿Dudas, consultas? Hay hartas consultas, Francisco. Hay Claro. algunas consultas que se fueron contestando mediante tú ibas realizando la capacitación, como por ejemplo algunas consultas en relación a las agüitas de hierba, que tú ya nos hablaste, que hay algunas que son bastante efectivas y hay estudios que lo avalan, pero hay otras dudas, por ejemplo, en relación, Araceli nos preguntó en relación a las personas que son búho y alondra. Si hay alguna forma en que esto fuera, la persona podría intercambiarse, o sea, si en algún momento de su vida, por ejemplo, dormía hasta tarde y se despertaba tarde, si en algún momento él podría cambiar su estilo de vida de alguna forma. Sí, sí es posible. De hecho, yo creo que a todos nos ha pasado, que hemos pasado por distintas etapas como de la vida, ¿cierto? Cuando uno sale de estudiar o empieza a trabajar, ¿cierto? Donde se ha logrado tener rutinas muy distintas muchas veces. Entonces, eso demuestra de que el sueño y el ciclo sueño-vigilia va a depender mucho de la rutina que yo genere. Entonces, mientras mi actividad sea más rutinaria, si yo me obligo, ¿cierto? Si quiero lograr dormir más horas, ¿cierto? Quiero acostarme más temprano, me levanto un poco más temprano todos los días, voy a andar con sueño probablemente todo el día, no dormir siesta, guardar ese sueño para la hora cuando yo realmente quiera dormir, me va a ayudar, ¿cierto?, a mejorar mi rutina. Pero sí es posible que una persona búho, ¿cierto?, que laboralmente es imposible que se levante después de las 7, 6 de la mañana, que se esfuerce para que, generando, insisto, rutina, ¿cierto?, bastante, no es fácil, pero es posible, y se esfuerce para quedarse dormido antes, ¿cierto?, y volverse en cierta forma un poco más alondra, ¿ya? Todos tenemos un ritmo ideal, pero nadie dice que ese ritmo no se puede alterar, ¿ya? Y se puede generar... Bueno, Quería complementar ahí un poquito, efectivamente, como dicen, uno puede irse acostumbrando, pero no es que uno vaya a cambiar 100% su ciclo. Esto de que si uno es búho o es alondra también tiene una determinación genética, entonces hay ciertas cosas que no vamos a poder cambiar, pero sí uno puede irse ajustando e irse acomodando. Por ejemplo, también en relación, yo creo, a lo mismo, nos preguntó Pamela, que ella dice que, por ejemplo, de domingos a jueves se duerme de 5 a 6 horas, pero en la noche del viernes y el sábado aumenta sus horas de sueño de 8 a 12 horas, obviamente porque no va a trabajar. Y ella dice que generalmente las personas asocian el cansancio acumulado durante la semana laboral y luego valoran esos 2 días en que uno puede dormir hasta más tarde. El cuerpo se va acostumbrando a eso, es normal, está mal, está bien. Lamentablemente, justamente lo que estoy evitando ahí es que el cuerpo se acostumbre a la rutina adecuada que yo estoy generando. O sea, si yo, insisto, el fin de semana duermo todo lo que no dormí durante la semana, estoy evitando, en el fondo, y afectando la calidad del sueño que voy a volver a tener, porque por eso la gente sufre tanto el día lunes, ¿cierto? Todo el mundo que el lunes, porque finalmente se descuadró tanto durante el fin de semana con respecto a su rutina, y no pasa muchas veces solo con el sueño, pasa con la rutina alimenticia, ¿cierto? Tiene una rutina alimenticia súper ordenada mientras los días laborales, pero resulta que el fin de semana se desordena mucho, toma desayuno muy tarde, se levanta tarde, etc. Esto va en contra de la calidad final del sueño que va a tener, o sea, su sueño va a ser menos reparador de cierta forma, ¿ya? Y hay algo súper importante, es que las horas de sueño no se recuperan. Si yo pierdo horas de sueño, esa costumbre, no, mañana voy a dormir todo lo que no dormí ayer, eso es mentira en el fondo. Eso lo único que voy a lograr es afectar la calidad del sueño del día siguiente, porque dormí tanto y me desacostumbré tanto, me desajusté, que voy a dormir mal al otro día. Entonces, no es lo ideal. Obviamente tampoco significa que nos vamos a levantar a las 6, 7 de la mañana todos los días, pero no cambiar tan bruscamente de levantarse a las 6 de la mañana a levantarse a las 11 de la mañana, un fin de semana, ¿ya? Hacer un esfuerzo, levantarse a las 9, levantarse a las 8:30, ¿cierto? Aumentar estas horas, pero no de una forma tan significativa que va a generar este desajuste con respecto al ciclo del sueño. Perfecto. Por ejemplo, Karina nos pregunta en relación a cómo disminuir la apnea del sueño. Dice que además, por ejemplo, de dormir a un lado para disminuir la presión abdominal, si una persona tiene apnea pero no tiene sobrepeso, ¿cómo disminuir la apnea? Yo creo que ahí va a ir dependiendo también que se haga estudios, que consulta con un médico especialista, ¿no? Claro, o sea, yo creo que Jimena ahí nos puede ayudar más, pero hay personas que tienen alteraciones en la vía respiratoria, ¿cierto?, que le va a afectar y le va a generar apnea, incluso aunque no tenga ni una condición crónica. A ver, ahí hay, como tú decías, Francisca, hay varias cosas. Hay personas que tienen
algunas alteraciones anatómicas. La lengua muy grande, la base de la lengua, entonces cuando duerme y el cuerpo se relaja, la lengua tiende a ir hacia atrás y eso obstruye la vía aérea y produce en el fondo que tengamos más dificultad para respirar. Hay algunas otras cosas que uno puede ir cambiando. La obesidad que dicen aquí es súper importante. Mientras más obesa una persona, más difícil le va a hacer respirar. Pero si no está eso, hay que justamente buscar estas otras causas. Otra de las causas que produce apnea o que aumenta la apnea es el uso del alcohol. Cuando una persona consume alcohol en el fondo y se duerme habiendo consumido alcohol, es mucho más fácil que ronque y es mucho más fácil que tenga apnea durante el sueño. Entonces, si una persona ya ronca, efectivamente el uso del alcohol va a hacer que descanse menos y que se despierte más veces en la noche. Si sacamos todo eso, la obesidad, el uso de alcohol en el fondo, y no hay ninguna otra causa como prevenible, claro, hay que empezar a hacer estudios de qué pasa con la vía anatómica, y a ver, en algunas personas se pueden operar, por ejemplo, y sacar lo que son amígdalas o adenoides que producen los ronquidos, en otras no. Y ahí ya hay que pensar en si esto en el fondo interfiere con su vida normal, empezar a usar otros dispositivos como los CPAP, que son los que ayudan justamente a ingresar aire a presión positiva y que es lo que te ayuda a respirar mejor. También nos pregunta, Ana, dice, ¿qué hacer si el adulto mayor, aún con sus medicamentos, no logra conciliar el sueño hasta 24 horas aproximadamente? Ahí yo creo que también hay un problema quizás en desajuste de los medicamentos, habría que revisar eso quizás, ¿o no? Sí, muchas veces es recomendable solicitar a los médicos, ¿cierto? Decirle esto, por supuesto, al médico, y revisar los medicamentos para ver, como lo que decía adelante, de repente los antidepresivos se mueven muy tarde en mi día, como la sertralina, fluoxetina, que están hechos justamente para activar, entonces el médico puede indicar que vuelvan a la mañana, ¿cierto? Los medicamentos diuréticos, un montón de otras cosas que pueden afectar el desempeño, pero también tiene que ver con las costumbres de las personas. Saben, las personas mayores muchas veces les gusta mucho tomar mate, toman mate en la noche para el frío, pero ese mate igual le va a afectar la calidad de sueño que pueden tener después. Entonces, cuando una persona mayor en el fondo está tomando medicamentos y no toma, lo primero demuestra de que los medicamentos muchas veces no son la solución para lograr conciliar el sueño. Y probablemente sea mucho más eficaz en el fondo hacer una intervención con higiene del sueño, con alguna terapia, ¿cierto?, relajación psicosomática, o llegar al fondo de la causa de por qué en el fondo no puede dormir. ¿Ya? Eso generalmente se logra llegar, ¿ya? Si no, son pocos el porcentaje de personas que tienen alteraciones reales, que necesitan atención con neurólogo, con especialistas, ¿cierto? En realidad, generalmente suelen ser cosas bien simples, que uno pasa por alto y que uno no se da cuenta de que finalmente es lo que está afectando la calidad del sueño. Francisco, acá nos preguntan si hay alguna hora indicada para poder ingerir los medicamentos para dormir. Lo que se los comenté, me acuerdo, en las capacitaciones anteriores, por una cosa que yo he visto lamentablemente que ocurre. Muchas veces despiertan a la persona mayor para darle la sopiclona. Entonces, por supuesto que eso no. Si la persona ya está durmiendo, déjenla dormir, ¿cierto? Que duerma de forma fisiológica, idealmente sin el medicamento. Y lo otro es que medicamentos hipnóticos, principalmente como la sopiclona, que me voy a referir junto con el clonazepam, tienen un tiempo de efecto más o menos cercano a 45 minutos, una hora. No es que la persona que se lo tome y inmediatamente se va a quedar dormido. Entonces muchas veces se comete el error de que se toma el medicamento, se acuesta, se tapa, apaga la luz, y está una hora dándose vueltas, ¿cierto?, de un lado para otro, porque el medicamento todavía no le va a hacer efecto. Entonces, generalmente es recomendable tomarse el medicamento, terminar de hacer las últimas cosas, sentir un poco de sueño, y cuando yo siento un poco de sueño, me voy a acostar. Porque ahí ya está empezando a hacer efecto el medicamento. Y aquí, perdón, aprovecho de responder una pregunta que viene en el chat. Cuando yo me despierto en la noche, otro de los errores comunes que tiene la persona es que despierta, se queda ahí y empieza a darse vuelta a la cama, se da vuelta de un lado para otro. Entonces, muchas veces se recomienda, si es que yo de verdad no siento absolutamente nada de sueño, es que la persona se levante, si se puede levantar, que haga algún tipo de actividad, que haga un libro, que haga algo, ¿cierto? Y que vuelva a sentir sueño. Y una vez que vuelva a sentir sueño, se vuelva a acostar. Porque si no siente sueño, si no siente cansancio, es muy difícil que logre conciliar de nuevo el sueño. Por ejemplo, acá también nos preguntan sobre como una mezcla de medicamentos. Dice, ¿qué pasa cuando mezclo una quetiapina con risperidona? ¿Por qué es tanta la diferencia entre risperidona en tabletas a las líquidas? Dice, como en gotas. Ahí hay varios detalles al respecto. La quetiapina y la risperidona son, a pesar de que los dos son antipsicóticos, son bien distintos, ya son medicamentos bastante distintos. La risperidona no es muchas veces tan sedante como la quetiapina o tan hipnótico, no tiene este efecto tan fuerte para dormir, ¿ya? Y el respecto a las gotas y a los comprimidos, las gotas se absorben mucho más rápido que el comprimido, porque el cuerpo en el fondo
tiene que romper ese comprimido, destruirlo en el estómago, en el fondo, y en el intestino empezar a absorberlo muy lento, cosa que no pasa con las gotas. Entonces, es mucho más común de que las gotas actúen de forma más rápida, ¿cierto? Y de que a veces se perciba que es más eficaz. En el largo plazo, o sea, 3-4 horas después, lo más probable es que el efecto sea el mismo. Lo único que se afecta es el principio del efecto, o sea, que sea un poco más rápido, y eso ocurre generalmente con las gotas. Super. Por ejemplo, acá también nos pregunta, Marina dice, ¿la valeriana puede producir hipotensión? Ya, esos efectos específicos ya son bastante más complicados. La melisa y la valeriana son plantas medicinales que en general no afectan mucho ni la presión arterial, ni el colesterol, ni el azúcar, ¿cierto?, en los pacientes diabéticos. El llantén, por ejemplo, sí es una planta medicinal que sí se ha visto que puede disminuir la presión, o sea, que puede ser más hipotensor. Así que no me refiero que es una planta que reemplaza los medicamentos antihipertensivos, ¿cierto? Pero sí, si la persona tiene la presión normal y consume llantén, es posible que de repente le baje un poco la presión, ¿ya? Pero es muy poco probable que ocurra con valeriana o con melisa porque son plantas en realidad que no tienen compuestos que generen muchos efectos. Por ejemplo, acá también vamos a ir leyendo las últimas preguntas porque nos pasamos un poquito del tiempo, pero Pamela Allende nos dice que es evidente, ella dice que es evidente la pérdida de memoria o la desorientación en tiempo y espacio debido al uso de sopiclona. ¿Cómo lo puede reemplazar? Bueno, repito lo que ya he comentado en el fondo porque es bien importante. Eso demuestra lo peligroso que son estos medicamentos y tenemos que dejarlos como última opción. Si es que yo ya me veo la obligación de utilizarlos, si es que el médico considera que de verdad es importante que se utilicen, primero empezar por la menor dosis posible. Si la persona despierta con demasiada desorientación, si está muy confundido, ¿cierto? Si tiene indicado uno entero, hablar con el médico, decirle, sabe que este medicamento lo tiene demasiado desorientado, disminuye al menos a la mitad, por favor, ¿ya? O probemos con una alternativa, ¿cierto? Probemos con algo medicinal, con una planta, con un suplemento, porque en realidad el medicamento le está generando mucho efecto adverso. Entonces, generalmente cuando hay un efecto adverso, o yo lo reemplazo, ¿cierto?, por un medicamento más suave en el fondo, o una planta medicinal, un suplemento, o disminuyo la dosis. Entonces, ahí es muy importante, insisto, que hablen con el equipo clínico, ¿cierto?, con el médico, que los ayude, que los controla, y les comenten estas cosas, porque muchas veces el equipo clínico tampoco tiene cómo saberlo. Una acotación ahí, sí, sobre todo si es un medicamento que lleva mucho tiempo usando la persona, efectivamente uno puede bajar la dosis reemplazando, pero nunca al suspenderlo de forma brusca. O sea, si lleva, no sé, un año usando una cepam o la misma sopiclona, qué sé yo, lo importante es, claro, se pueden ir bajando las dosis, pero no de un día para otro. O sea, no llegar y quitárselo. Preguntan aquí, las dos últimas preguntas. Dice, al no dormir durante la noche, ¿al día siguiente no debo darle la fluoxetina? Pregunta Ana. O sea, ¿El no dormir en la noche? ¿Le pregunta eso? sí, dice, si la persona no duerme en la noche, al día siguiente pregunta ella si debe darle la fluoxetina, ¿sí o no? O sea, dos cosas. Primero, la fluoxetina, al ser un tratamiento antidepresivo, es muy importante en el fondo que el tratamiento se continúe, ¿ya? No modificarlo porque los antidepresivos se demoran mucho en empezar a hacer efecto y al mismo tiempo, y en realidad al contrario, pierden muy rápido el efecto si la persona deja de tomarlo. Entonces, no es recomendable nunca suspender en ese tipo de cosas los medicamentos de forma abrupta. Si yo tengo la duda, por supuesto, comentarle al médico, consultarle a ver qué puedo hacer, pero si insisto, si la fluoxetina se toma en la mañana, es muy raro que afecte la calidad de sueño en la noche. O sea, probablemente el culpable sea cualquier otra cosa que no sea la fluoxetina. Entonces, por eso es muy importante, insisto, mencionárselo al equipo clínico, al médico, ¿cierto? Para que me ayude en el fondo a ver qué está pasando acá y no suspender la fluoxetina o la sertralina. Yo me refería en el fondo a moverla lo más posible a la mañana, pero si la persona, insisto, no durmió en la noche, una de las medidas más eficaces y lamentablemente difíciles es hacer que esa persona se aguante durante el día, lo más que pueda, porque nadie se va a morir en el fondo si no duerme una noche. Si ya lleva 2, 3, 4 noches es mucho más complejo, pero con una noche no hay problema. Que lo resista como pueda el sueño que le va a llegar hasta que llegue la hora de dormir del día siguiente y ahí resuma su sueño, porque eso lo va a ayudar a ordenar un poco, ¿cierto? Generar de nuevo esta rutina y este ciclo de sueño normal, pero no hacer que duerman el día, en el fondo, porque yo de ahí en el fondo no puedo percibir que la pregunta se refiere a eso, suspenderle la fluoxetina en el fondo para que logre quedarse dormido en el día, pero eso no es lo ideal y eso no le va a recuperar el sueño en la noche y de hecho se lo va a afectar. Okay.
Creo que es súper importante resumir más que nada que en todo esto lo que tiene que ver con la higiene del sueño y el manejo del sueño de las personas mayores es muy importante, y Francisco lo dijo, es la comunicación que existe entre el equipo, entre las cuidadoras que se encuentran todo el día cuidando al adulto mayor, las técnicos en enfermería, la enfermera o los familiares. Muy importante que se comuniquen con el médico y le cuenten y le expliquen cómo va funcionando el sueño del adulto mayor. Creo que eso es súper importante. Y voy a hacer la última pregunta, que preguntan, según las praxis o experiencia clínica, ¿varían las estrategias de higiene de sueño considerando grupo de edad? Ejemplo, los 60 o los 80 años. Ahí, más que el perfil de edad, podríamos decir que es el perfil de persona, de paciente, ya porque pueden haber personas de 60 años que tienen los mismos problemas que tienen las personas de 30 años. Entonces, va a depender mucho de que yo logre encontrar la causa por el cual no está durmiendo esa persona. Ya las personas mayores de 80 y de 80 años arriba, es verdad que tienen más alteraciones del ciclo sueño-vigilia, tienen más problemas de desorientación, entonces es bastante más eficaz muchas veces exponerlo a la luz solar, generarle estas condiciones, si es que no lo puedo poner de ninguna forma, si no tengo cómo moverlo, ¿cierto?, de su lugar, generar condiciones de luz artificial, aunque sea, ¿cierto?, para generar esta asociación, ¿cierto?, a nivel cerebral de que de tal hora a tal hora hay que estar despierto, de tal hora a tal hora hay que estar dormido, en el fondo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de alteraciones es bastante más común. De hecho, si nos vamos un poco más allá, hay terapias con radiación ultravioleta que se le hacen muchas veces a los adultos mayores que no se pueden exponer, se les pone al ultravioleta unas horas para que regulen un poco este ciclo sueño-vigilia, ¿cierto? Pero eso ya es bastante más complejo. Entonces, lo ideal siempre es tratar de llegar a lo que ya tenemos, que son las condiciones naturales. Llevarlo en silla de ruedas muchas veces quizá al exterior un rato, prender luces, ¿cierto?, si es que no puedo hacerlo, darle la sensación de que es de día y generarle, por supuesto, la sensación de que es de noche. Esa es una de las medidas que son más recomendables con personas mayores. Lo mismo con rutina, ¿cierto?, con lo que las comidas sean lo más rutinaria posible, los medicamentos, ¿cierto?, y lo que ya habíamos comentado de los líquidos, ¿cierto?, de algunas cosas que evitarlo, ¿cierto?, en ese tipo de pacientes. Y mantener activo al adulto mayor durante el día también, porque no sacamos nada con exponerlo a la luz y dejarlo ahí que se nos quede dormido solo porque no duerme en la noche. O sea, tenemos que mantenerlo entretenido y haciendo algo, cosa de que no duerma durante el día para que efectivamente llegue a la noche y logre dormir. Es verdad. Recordemos que, yo me acuerdo como un profesor me dijo una vez, no hay contraindicación absoluta para el ejercicio físico, por ejemplo. Toda persona mayor, aunque esté postrada, lo que pueda mover, puede moverlo en el fondo. Entonces, es muy relevante muchas veces mantener esta actividad, como dice Jimena, potenciarla, incentivar a estas personas que se mantengan activas tanto física como psicológicamente, ¿cierto?, hasta que llegue el momento adecuado para dormir, porque eso les va a ayudar muy bien a generar esta rutina y a poder mejorar su calidad de sueño. Claro, cualquier persona que esté aburrida, si ustedes lo piensan ustedes mismos, si están aburridos en un lugar, se van a empezar a quedar dormidos. Entonces, claro, hay que tratar de evitar eso durante el día. Recordar que lo hemos visto en capacitaciones anteriores, que existen ejercicios que están disponibles como en YouTube, uno puede googlearlo y van de acuerdo al estado de dependencia de alguna forma del adulto mayor, así que hay para todo. Obviamente quizá un paciente que es mucho más dependiente va a necesitar ayuda de una cuidadora o alguien que esté con él, pero existen herramientas, así que traten de ocuparlas, revisen también las capacitaciones que tenemos en la página de YouTube. Esta yo creo que va a estar ya el día de mañana, y están las anteriores donde se expone también los tipos de ejercicios que pueden estimular a los adultos mayores. Así que yo creo que ya vamos a finalizar. Muchas gracias, Francisco, nuevamente por la capacitación muy completa, y parece que pudimos aclarar bastantes dudas, hubieron hartas preguntas, así que eso es súper bueno. Agradecerle a la doctora Reyes y a Esteban, que está desde su casa ayudándonos con todas las cosas técnicas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su atención. Chao a todos, que estén muy bien. Gracias, Francisco. Chao.